La nutrición es súper extensivo y de esa extensión que tiene, porque podemos hablar de lípidos, de proteínas, de hidratos de carbono, me voy a centrar en tomar algunos conceptos de la importancia de la suplementación vitamínico-mineral, ¿no es cierto?, inyectable, teniendo en cuenta de que para ser exitoso productivamente, ¿no es cierto?, para que ese animal exprese su máxima potencial genético, que es lo que más uno a veces invierte, aparte de nutrición, ¿no es cierto?, obtener esos resultados productivos y trabajarlo estratégicamente o sistemáticamente, ¿no es cierto?, a estas aplicaciones inyectables, y como siempre digo, teniendo en cuenta la relación que existe entre el animal, ¿no es cierto?, esa genética que nosotros estamos metiendo en el campo, ¿no es cierto?, y el sistema productivo que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, en nuestro establecimiento. Con respecto a qué, calidad de agua, ¿sí?, y forraje, que el forraje es el espejo del suelo que tenemos. Porque no olvidemos que tenemos determinados bloqueantes, ¿no es cierto?, puedo decirlo de alguna manera, quelantes, que son otros elementos, que nos bloquean determinados minerales esenciales que necesita ese animal para producir, ¿no es cierto?, kilos de carne, litros de leche, ¿sí?, y ni hablar de lo que es crecimiento y desarrollo y una correcta respuesta inmune. Haciendo una salvedad de que siempre empezamos a tener pérdidas productivas, pérdida de dinero, ¿no es cierto?, mucho antes. ¿Qué quiere decir? De forma subclínica. Porque ¿dónde pega primero? En la parte reproductiva, crecimiento, desarrollo y en el sistema inmune. Una correcta planificación quizás entonces en base a todo esto sería el puntapié inicial para lograr un desarrollo productivo de excelencia, ¿no? Así es, siempre digo tratar de hacer un análisis previo, ¿no es cierto?, de la situación, ver en qué establecimiento estamos produciendo, ¿no es cierto?, y cómo es eso, con algún análisis de forraje y agua. Si no se puede hacer análisis de forraje y agua, por lo menos serología, es decir, muestra de sangre mínimo de 10 animales. Eso nos va a dar, ¿no es cierto?, un pantallazo de qué situación tenemos en ese establecimiento y cómo tenemos que trabajar, si estratégicamente o sistemáticamente, con la aplicación inyectable en determinadas épocas del año. Y por estos días estaremos entrando, es muy probable, en una etapa neurálgica, la producción pecuaria, como es el preservicio. ¿Cuáles son los factores a tener en cuenta a partir de aquí? Bien, como vos decías, estamos ahora ya entrando a lo que es el preservicio. Nosotros de Laboratorio Agroinsumos recomendamos hacer un tratamiento más o menos 20 días antes de que esos animales ingresen al servicio, tanto de esas madres, ¿no es cierto?, y de esos toros que van a empezar a dar servicio, ¿no es cierto? Hacer un tratamiento previo. ¿Con qué? Por ejemplo, combinaciones de biocobre y selfos, ¿sí? Con el biocobre tenemos edetato de cobre, zinc y manganeso, con selfos tenemos selenio, vitamina E, A y D y fósforo, importantísimo para lo que es, como dije antes, lo que es una buena respuesta inmune, un correcto crecimiento y desarrollo, ¿no es cierto? Y éxito reproductivo. ¿Qué quiere decir? Esa hembra tiene que producir óvulos, tiene que ciclar, y ese toro tiene que producir espermatozoides de buena calidad. Ese espermatozoide se tiene que juntar con ese óvulo y en el útero se tiene que mantener esa preñez, ¿sí? Y ahí vamos a obtener ese ternero que tantos esperamos, ¿no es cierto?, tanto para un sistema de carne que nos va a producir kilos de carne, o esa futura vaca que nos va a dar litros de leche. Emiliano, y más allá de la planificación y la estrategia que pueda mantener un productor pecuario, ¿cómo repercute el ambiente en un establecimiento? Con respecto al ambiente, siempre calidad de agua, ¿no es cierto?, y forraje. En un sistema lechero hablando, nosotros lo tenemos a eso mucho más aceitado, es decir, las vacas tienen una dieta mucho más controlada, la vemos 2 o 3 veces al día, ¿no es cierto?, porque entran a esa sala de ordeñe. Pero si tenemos algún inconveniente en el agua de bebida o en el forraje, no nos olvidemos que muchos tambos de nuestro país son sistemas semiestabulados, es decir, entran a un pastoreo, ¿sí? Van a consumir algunos elementos que van a bloquear a otros. ¿Cuáles se van a ver afectados? Por ejemplo, el cobre, el zinc, el selenio, ¿sí?, que lo podemos estar dando por boca,
Pero si tenemos altos niveles, por ejemplo, de molibdeno, de sulfato, de hierro, ya sea en el agua de bebida o en el suelo, ¿sí? Vamos a empezar a tener pérdida de estos minerales que necesita el animal. Por eso es tan importante hacer tratamientos, ¿no es cierto?, estratégicos, inyectables, para evitar el medio ruminal, es decir, la panza de la vaca, ¿sí? Y que no se pierdan estos elementos que necesitamos a través de la materia fecal, ¿no es cierto? Entonces, se puede armar tratamientos para rodeos de cría como para tambos. En un establecimiento lechero, ¿cuándo es importante? En el momento del secado, ¿sí? 60 días antes del parto, por ejemplo, hacer una sola vez una aplicación de biocobre y selfos, a los 30 días se repite selfos y magnecal, y 30 días posteriores al parto podemos repetir selfos y magnecal. Recuerden que el biocobre tiene una permanencia de 3 a 4 meses, por eso se hace una sola aplicación. Efectivamente, hablabas vos recién de lo que es el manejo del tambo. ¿Qué cosa diferente puede haber o no en lo que es el feedlot o en la invernada, por ejemplo? Ahora, hablando de, por ejemplo, de una invernada o un feedlot, muchas veces no sabemos de dónde vienen los animales, entonces tenemos que hacer un tratamiento previo, ¿sí?, a que ingrese ese animal al feedlot o a la invernada. Nosotros de Laboratorios Agroinsumos recomendamos el uso de optimizador bio. El optimizador bio tiene minerales, tiene vitaminas, ¿sí? Es bien completo, ¿sí? Y tiene aminoácidos. No nos olvidemos que los aminoácidos, ¿sí?, son importantes para generar carne, para producir